Bienvenidos a Hay Libros. Hoy nos vamos a sumergir en un libro bastante interesante. Ajá. Se llama Aprendizaje basado en el pensamiento, Interesante. que es de Robert J. Schwartz y varios coautores. Ok. Y bueno, la pregunta que nos plantea este libro es, ¿realmente sabemos pensar? Interesante pregunta. Porque argumenta que la educación tradicional, con este enfoque en la memorización, Claro. a veces nos deja con un saxofón de conocimiento. Un saxofón. Sí. O sea, tenemos la herramienta, pero no sabemos tocarla. Me gusta esa analogía. ¿Verdad? Sí, sí. Es una analogía brillante de los autores. Ajá. La comparan con un iPod. Ok. Cargar información en nuestra mente Sí. no es suficiente. Dale, eso es suficiente. Necesitamos desarrollar habilidades para usar ese conocimiento, Exactamente. para pensar crítica y creativamente. Y el libro nos engancha desde el principio, Ah, sí. con una anécdota fascinante. A ver, Imagínate un titular que diga, sí. sonda espacial descubre antiguos dinosaurios en Marte. Güey, creo que caería en la trampa. ¿Verdad? Es fácil aceptar información a veces sin analizar Claro. su origen. Su validez. Ajá. Exacto. Y eso, como señalan los autores, es síntoma de una falla en nuestra educación. ¿En serio? No nos han enseñado a pensar eficazmente. Interesante. Piensa en la cantidad de información que recibimos a diario. Sí. Noticias, redes sociales, publicidad. Sí. Necesitamos herramientas para filtrar, analizar, evaluar todo eso. Totalmente. Y aquí es donde entra la experiencia de Schwartz y sus colegas. Claro. Más de 125 años combinados dedicados a la investigación Wow. y a la práctica de la enseñanza del pensamiento. Impresionante. O sea, nos prometen un viaje a través de las habilidades ¿Sí? y hábitos mentales que pueden transformar nuestra forma de aprender y de resolver problemas. Suena prometedor. ¿Estás listo para comenzar? Por supuesto, vamos a desmontar ese modelo iPod de la educación Me gusta cómo lo planteas. y a descubrir cómo convertirnos en verdaderos músicos del conocimiento. En el primer capítulo, los autores nos presentan dos modelos de aprendizaje. El tradicional, que llaman el iPod, Ok. enfocado en la memorización versus tocar el saxofón, Ya, que implica la participación activa con el conocimiento. me gusta. Y volviendo a la anécdota de los dinosaurios en Marte, Sí, es un llamado de atención sobre cómo a veces somos receptores pasivos de información. es crucial cuestionar, analizar, conectar los puntos. Claro. Como decía Bertrand Russell, muchas personas preferirían morir antes que pensar, Uy. y muchas lo hacen. Suena drástico. Suena drástico, pero en un mundo saturado de información, Ya. con noticias falsas y opiniones disfrazadas de hechos, Sí. la capacidad de pensar críticamente es fundamental. Absolutamente. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? Buena pregunta. ¿Cómo se enseñan esas destrezas de pensamiento? Los autores argumentan que no se trata simplemente de memorizar una lista de habilidades. Proponen un enfoque que llaman infusión, que consiste en integrar la enseñanza de diferentes tipos de pensamiento Ajá. en el currículo existente. O sea. Imagina que en lugar de enseñar las habilidades de pensamiento como una materia separada, Sí. las entretejes en cada lección. Esto no solo te ayuda a pensar mejor, Claro. sino que también hace que el tema se te quede grabado por más tiempo. Es mucho más efectivo que simplemente memorizar una lista. Mucho más efectivo. ¿Y cuáles son esos tipos de pensamiento que mencionan? Comparar y contrastar, Ajá. resolver problemas, Sí. tomar decisiones, analizar las partes para comprender el todo. Interesante. La idea es que estas habilidades son aplicables no solo en la escuela, sino en todas las facetas de la vida. Claro. Piensa en cuántas veces al día tienes que comparar opciones, Sí. resolver un problema o tomar una decisión. Constantemente necesitamos esas herramientas para desenvolvernos en el mundo. Exacto. Y el libro nos da ejemplos concretos de cómo funciona la infusión en el aula. A ver. Por ejemplo, una profesora utiliza una lección sobre el cernícalo americano, Ajá. un ave rapaz, Sí. para enseñar el proceso de analizar las partes para comprender el todo. Ok. A través de preguntas, Sí. guía a sus alumnos a descubrir no solo las características del ave, Ya. sino también cómo aplicar ese tipo de pensamiento en otros contextos. Es decir, no solo aprenden sobre el cernícalo, Exacto. sino que también desarrollan una habilidad mental útil en el futuro. Doble beneficio. Doble beneficio. Y hablando de ejemplos, Sí. el libro también presenta un caso que ilustra la importancia de enseñar a los alumnos a pensar antes de actuar. Ajá. La historia de un estudiante de 8º grado Sí. al enfrentarse al problema de la sobrepoblación. Uy.
Proponen enviar a la gente al espacio. Una solución creativa, Sí, pero que demuestra cómo a veces podemos ser impulsivos sin un proceso de pensamiento riguroso. claro. Nuestras ideas pueden ser incompletas, poco prácticas o incluso peligrosas. Es como tener todas las notas musicales, pero no saber componer una melodía. Necesitamos aprender a usar esas notas para crear algo armonioso. Exacto. Y volviendo a la infusión, Sí. ¿cómo se aseguran los profesores de que los alumnos realmente están interiorizando esas habilidades de pensamiento? Los autores destacan la importancia de usar mapas de pensamiento y organizadores gráficos. Mapas de pensamiento. Imagínate un mapa que te guía paso a paso en un proceso de pensamiento complejo. Ok. Estas herramientas visuales ayudan a los estudiantes a descomponer un problema en partes más manejables, Sí. a seguir un razonamiento paso a paso y a visualizar las conexiones entre ideas. Suena muy útil, especialmente para aquellos que aprenden mejor visualmente. Sin duda. ¿Y qué hay de la enseñanza directa? Ah, Es importante también. por supuesto, la enseñanza directa implica explicar la habilidad, modelarla, Sí. estructurar la práctica y usar un lenguaje específico relacionado con el pensamiento a lo largo de toda la lección. Ya veo. Una técnica muy efectiva son los pensamientos en voz alta. Pensamientos en voz alta. El profesor verbaliza su propio proceso de pensamiento mientras realiza una tarea para que los alumnos vean cómo funciona en la práctica. Es como tener un entrenador mental que te guía paso a paso. Exactamente. Me parece una estrategia brillante. Y me imagino que la práctica constante es fundamental para que estas habilidades se conviertan en hábitos. Sin duda, y no se trata solo de practicar la habilidad en sí, Ajá. sino también de desarrollar lo que los autores llaman hábitos de la mente, Hábitos de la mente. como la perseverancia, la flexibilidad, la precisión, la escucha empática, Ya. el pensamiento interdependiente. Interesante. Son disposiciones que nos ayudan a ser mejores pensadores en general. Es decir, no solo se trata de saber qué hacer, Más sino de tener la actitud mental adecuada para enfrentar cualquier desafío intelectual. Exacto. Y me intriga la idea de que estos hábitos de la mente se pueden enseñar y cultivar. Claro. ¿Cómo lo hacen los profesores? El libro ofrece muchos ejemplos. Gracias. Una profesora, por ejemplo, a notar que sus alumnos tienden a ser impulsivos al responder preguntas. Sí. Dedica tiempo a discutir la importancia de la precisión y la claridad en la comunicación. Ok. Les pide que piensen en situaciones donde la falta de precisión puede tener consecuencias negativas Ya. y los anima a reflexionar sobre cómo pueden mejorar su forma de expresarse. Va más allá del contenido de la lección para cultivar un hábito mental que les será útil en cualquier ámbito. Exactamente. Impresionante. Y lo que es aún más interesante es que los autores nos invitan a ir un paso más allá, Hasta allá. a pensar sobre nuestro propio pensamiento. A ver, A esto lo llaman metacognición. metacognición. Suena complejo. Suena complejo, pero es fascinante. ¿De qué se trata exactamente? Es la capacidad de tomar conciencia de nuestro propio proceso de pensamiento, de cómo aprendemos de las estrategias que usamos, Sí. de las dificultades que enfrentamos. ¿Ya? Es fundamental para convertirnos en aprendices más autónomos y eficientes. Es como si tuviéramos un espejo que nos permite observar cómo funciona nuestra mente. Exactamente. Fascinante. Y para guiar a los alumnos en este proceso, los autores proponen la escalera de la metacognición, que consta de 4 pasos. Me encantaría explorar esa escalera. ¿Cuál es el primer peldaño? El primer paso es Ya. tomar conciencia de nuestro propio proceso de pensamientos, darnos cuenta de cómo pensamos cuando nos enfrentamos a un problema, Ajá. a una decisión o a una nueva información. Es decir, salir del piloto automático y observar cómo funciona nuestra mente en acción. Exactamente. Y el segundo paso, El segundo peldaño es articular ese proceso, articular. ser capaces de poner en palabras, Ya sea oralmente o por escrito, Sí. cómo pensamos, qué estrategias usamos, qué dificultades encontramos. Ajá. Imagínate describiendo a alguien cómo resolviste un problema complejo. Es como si tuviéramos que convertirnos en los narradores de nuestra propia mente. Interesante, ¿verdad? Un reto interesante. Y el tercer paso, El tercer peldaño es evaluar la eficacia de nuestro pensamiento. evaluar. Analizar si las estrategias que estamos usando son las más adecuadas, Sí. si nos están llevando a los resultados deseados, Ajá. si hay otras formas de abordar el problema. Ya. Es como preguntarte, ¿estoy pensando de la mejor manera posible? Es decir, no solo describir cómo pensamos, Ajá, sino también juzgar si lo estamos haciendo bien. exactamente. Y el cuarto y último paso, El cuarto peldaño es planificar cómo mejorar para la próxima vez. planificar. A partir de la evaluación que hicimos en el paso anterior, Sí. diseñar nuevas estrategias, ajustar las que ya tenemos. Ajá.
Identificar áreas donde necesitamos más práctica Ya, es como convertirte en el entrenador de tu propia mente. ya me gusta esa imagen. Y para ilustrar cómo funciona la metacognición en el aula, Sí. el libro nos presenta una lección poderosa sobre la bomba de Hiroshima. Ah, wow. Sí, es una lección impactante. Sí. Los alumnos no solo aprenden sobre un evento histórico crucial, Sino que también se ven obligados a reflexionar sobre la toma de decisiones, Claro. sobre las consecuencias de nuestras acciones, sobre su propio proceso de pensamiento al analizar el dilema ético que enfrentó el presidente Truman. interesante. Es decir, se conectan con la historia a un nivel personal Sí, y al mismo tiempo desarrollan habilidades de pensamiento crítico y metacognitivo. exacto. Una lección que seguro que no olvidan. Y hablando de no olvidar el libro, también nos ofrece estrategias para evaluar el desarrollo de estas habilidades de pensamiento en los estudiantes. ¿Te gustaría explorar ese tema? Por supuesto. Si la meta es que los estudiantes se conviertan en pensadores más eficientes, Sí, necesitamos herramientas para medir su progreso claro. que nos proponen los autores. Los autores nos presentan una variedad de métodos que van más allá de los exámenes tradicionales. Hablan de analizar los trabajos de los estudiantes, usar listas de control, de observación, rúbricas, autoevaluaciones, evaluaciones entre pares, incluso portafolios. Piensa en ello, como evaluar no solo el resultado final, sino el proceso de pensamiento detrás de este. Eso tiene mucho sentido. Se busca comprender cómo llegó el estudiante a esa conclusión, no solo si la respuesta es correcta o no. Exactamente, y el libro nos da ejemplos concretos de cómo funcionan esos métodos en la práctica. Por ejemplo, una profesora usa una pregunta abierta sobre perritos de la pradera y hurones para evaluar la capacidad de sus alumnos para analizar un problema y proponer soluciones. Lo interesante es que no se trata solo de encontrar la respuesta correcta, sino de observar cómo razonan, qué información consideran relevante, cómo justifican sus ideas. Es como asomarse a su proceso mental y ver cómo engranan las piezas. Justamente, y hablando de retroalimentación, el libro también enfatiza su importancia no solo para calificar, sino para guiar a los estudiantes en su desarrollo como pensadores. Claro, la retroalimentación es clave para que sepan en qué áreas necesitan mejorar. Exacto. Pero los autores advierten sobre el riesgo de corregir en exceso el trabajo de los estudiantes, quitándoles la oportunidad de ser autores de su propio pensamiento. Entiendo, es como encontrar ese balance entre guiarlos y permitirles explorar sus propias ideas. Precisamente, y para encontrar ese equilibrio, los autores sugieren hacer preguntas que estimulen la reflexión de los estudiantes en lugar de darles respuestas directas, preguntas como ¿de qué otra forma puedes expresar esto para que el lector lo comprenda mejor? O ¿qué más puedes añadir para que el lector sepa lo mismo que tú? Me gusta eso, preguntas que los invitan a analizar su propio trabajo y buscar nuevas perspectivas. Exactamente. Y ahora, para llevar esto al siguiente nivel, el libro nos introduce a la idea de crear una escuela del pensamiento. Escuela de pensamiento. Suena a un lugar donde el pensamiento crítico y creativo es parte del ADN del lugar. ¿Cómo se logra eso? Los autores argumentan que el liderazgo escolar juega un papel crucial. No se trata solo de implementar un programa, sino de crear una cultura que valore y promueva el pensamiento en todos los niveles. Entonces, el pensamiento se convierte en un valor fundamental de la escuela. ¿Y cómo se traduce eso en acciones concretas? El libro nos presenta el caso de Doug, un director de escuela que utiliza un enfoque de liderazgo colaborativo para impulsar el aprendizaje basado en el pensamiento en su centro. Doug no impone su visión desde arriba, sino que involucra a los profesores, al personal, a los padres e incluso a los alumnos en el proceso de definir la misión de la escuela. Es un líder que inspira y empodera a toda la comunidad educativa. Sí, y Doug también entiende que crear una escuela del pensamiento implica ir más allá de las paredes del aula, promueve un ambiente donde los profesores se sientan cómodos compartiendo sus ideas, reflexionando sobre su práctica docente, aprendiendo unos de otros. Fomenta una cultura de aprendizaje continuo, no solo para los estudiantes, sino también para los educadores. Exactamente. Y hablando de cultura, el libro también destaca la importancia de la diversidad en una escuela del pensamiento. Claro, la diversidad enriquece las perspectivas y amplía la visión del mundo. Doug se asegura de que haya representación de diferentes perspectivas, culturas, estilos de aprendizaje en todas las decisiones que se toman en la escuela. Crea un espacio inclusivo donde todos se sientan valorados y sus ideas son tomadas en cuenta. Así es, y no podemos olvidar que Doug mismo es un modelo de los hábitos de la mente que promueve en la escuela. Es un pensador crítico y creativo, curioso, flexible, perseverante. Inspira con el ejemplo, demostrando que él mismo practica lo que predica. Y para equipar a los profesores con las herramientas necesarias, Doug organiza talleres de desarrollo profesional, crea una base de datos con recursos para la enseñanza del pensamiento, facilita el acceso a nuevas tecnologías.
Va más allá de la inspiración y les proporciona recursos tangibles para que puedan implementar estas ideas. Un verdadero líder que no solo visualiza el cambio, sino que lo impulsa con acciones concretas. Exacto. Y lo que me parece crucial es que Doug no se conforma con un cambio superficial, se preocupa por la sostenibilidad del proyecto, por crear estructuras que aseguren que el aprendizaje basado en el pensamiento se convierta en una parte integral de la cultura de la escuela a largo plazo. No es una moda pasajera, sino un cambio profundo y duradero. Es una visión a largo plazo que busca transformar la esencia misma de la escuela. Y para guiar a las escuelas en este proceso de transformación, los autores proponen un modelo de desarrollo del pensamiento a lo largo del currículo, desde la educación infantil hasta la secundaria. La idea es que el desarrollo del pensamiento no se limite a una etapa específica, sino que sea un proceso continuo a lo largo de toda la educación. Tiene sentido construir una base sólida desde temprana edad y luego ir complejizando el pensamiento a medida que los estudiantes maduran. Exactamente, en los primeros años se introducen los tipos de pensamiento más básicos como comparar y contrastar, clasificar, predecir y secuenciar, y a medida que avanzan se van presentando tipos de pensamiento más complejos como analizar perspectivas, razonar con evidencia, tomar decisiones éticas. Es como construir una escalera de pensamiento donde cada peldaño representa un nuevo nivel de complejidad. Y en cada peldaño los autores destacan la importancia de usar mapas de pensamiento y organizadores gráficos para ayudar a los estudiantes a visualizar el proceso de pensamiento. Esas herramientas visuales que mencionábamos antes, que les permiten descomponer problemas complejos, seguir un razonamiento lógico y conectar ideas. Y por supuesto, la metacognición juega un papel fundamental en todas las etapas. Se busca que los estudiantes no solo sean hábiles para pensar, sino que también sean conscientes de su propio proceso de pensamiento, que pueden evaluarlo y buscar estrategias para mejorarlo. Es decir, formar pensadores autónomos capaces de dirigir su propio aprendizaje. Exactamente, el libro nos da ejemplos concretos de cómo integrar estos principios en el diseño de unidades didácticas, desde una lección sobre la toma de decisiones en el contexto de la bomba de Hiroshima hasta un proyecto de investigación sobre la vida en Samoa. Una variedad de ejemplos que demuestran que este enfoque se puede aplicar a cualquier tema. Y lo que encuentro realmente inspirador es que los autores nos invitan a ver el aprendizaje como un proceso continuo, no como un fin en sí mismo. Nos recuerdan que siempre hay algo nuevo que aprender, que siempre podemos mejorar nuestra forma de pensar, que el pensamiento es una aventura que dura toda la vida. Una aventura que nos impulsa a comprender mejor el mundo que nos rodea, a tomar decisiones más informadas, a resolver problemas de forma más creativa, a vivir vidas más plenas y significativas. Y para cerrar el libro, los autores nos dejan con una pregunta provocadora. Si comparamos el desarrollo del pensamiento con el aprendizaje de un instrumento musical, ¿significa eso que solo necesitamos lápiz y papel para evaluar el resultado? Es una pregunta que nos desafía a repensar cómo evaluamos el pensamiento. Es realmente algo que se puede medir con un simple examen. Exactamente, nos recuerda que el pensamiento es mucho más complejo que una simple respuesta correcta o incorrecta. Hay dimensiones del pensamiento que son difíciles de cuantificar y necesitamos desarrollar herramientas de evaluación más sofisticadas para capturar la riqueza y la diversidad del pensamiento humano. Esa pregunta nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia percepción del pensamiento. Lo vemos como un proceso mecánico que se puede medir con precisión o como una capacidad humana compleja y multifacética. Es una invitación a ampliar nuestra perspectiva y buscar nuevas formas de comprender y valorar el pensamiento. A ir más allá de las respuestas correctas y a explorar la riqueza del proceso mismo. Exactamente, a crear una cultura del pensamiento donde todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial como pensadores. Aprendizaje basado en el pensamiento nos ha llevado a un viaje fascinante a través de las habilidades, los hábitos y las actitudes que nos convierten en pensadores más eficientes. ¿Qué te llevas tú de este viaje? ¿Qué resonó más contigo? Para mí, la idea de la infusión fue reveladora integrar la enseñanza de pensamiento en todas las áreas del currículo, no como una materia aislada, sino como una forma de abordar cualquier tema. Me parece un enfoque mucho más poderoso. A mí me impactó la escalera de la metacognición. Es una herramienta tan simple pero tan poderosa para desarrollar la autoconciencia, y la autonomía en el aprendizaje nos invita a convertirnos en detectives de nuestra propia mente. Y no olvidemos la importancia del liderazgo escolar en la creación de una escuela del pensamiento. Doug, el director que nos presenta el libro, es un verdadero modelo a seguir. Sí, un líder que no solo predica el pensamiento, sino que lo vive y lo promueve en cada acción. Y para ti que nos escuchas, ¿cuál sería la tarea después de esta inmersión? ¿Cómo puedes aplicar estas ideas en tu vida? Te invitamos a observar tu propio pensamiento, a identificar las habilidades que necesitas desarrollar, a cultivar los hábitos de la mente que te harán un mejor pensador.
No te conformes con ser un simple receptor de información, conviértete en un pensador crítico, creativo y comprometido. El pensamiento es una herramienta poderosa que nos permite comprender el mundo y transformarlo. Usémosla con sabiduría y responsabilidad. Hasta la próxima, y que el pensamiento sea siempre tu mejor guía.